todos mis amigos de YouTube. Hoy les vengo a contar el lado oscuro de los Teletubbies. Creepypasta. Bueno, comencemos. Quien alguna vez haya visto los episodios de los Teletubbies, nunca llegó a imaginar que tras esta serie existe una verdad perturbadora. El programa, producido por la BBC en colaboración con Ragroll, tenía el noble propósito de divertir al público infantil. Sin embargo, los Teletubbies nunca dejaron de tener una apariencia extraña y siniestra. En la trama, seres parecidos a grandes ratas gordas con antenas se comportaban de forma torpe todo el tiempo, en un lugar abundante de colinas verdes. Teletubbies Dark. Todas esas ideas extrañas presentadas a lo largo de los 365 episodios de la serie vinieron de la cabeza de un solo hombre, Andrew Davenport, y es justo aquí donde la historia comienza a ponerse interesante. Davenport es el director creativo de Ragroll y un campeón de audiencia en los programas de su autoría. Ingresó en este ramo tras concluir su carrera en la Universidad de Londres. El éxito y la fama de Andrew siempre fueron destacados por la prensa de su ciudad natal, Folkestone, así como su lado oscuro, un lado oscuro que Davenport se ha encargado de negar vehementemente, quizá porque quiere olvidar. Durante su infancia, Andrew tuvo numerosos problemas en su escuela, por lo que fue obligado a estudiar en un colegio que era un tipo de internado militar en las proximidades de Folkestone que tenía la mala fama de maltratar a sus alumnos. En este periodo, Davenport se sometió compulsivamente al riguroso plan de disciplina del colegio. Las actividades de ese plan estaban pasar un fin de semana en una base militar donde actualmente se encuentra la estación Rathmell-Whitty en Alabama. Tras ese viaje, Andrew volvió trastornado. Aquel pequeño siempre inquieto se convirtió en un niño serio, sin expresiones. Siempre cabizbajo por los rincones, el joven nunca tocó un tema abiertamente. Llegó a frecuentar un psiquiatra. Lanza del trauma, pero nunca tuvo éxito. Con el tiempo, el trauma de los acontecimientos de aquel viaje se fue atenuando hasta anularse en las profundidades del alma de Andrew. Ahí lo guardó, escondido, hasta el día en que Davenport decidió colocar las ideas en papel. Era el programa de los Teletubbies. Teletubbies cree y ahora, el Andrew mundo presentaba a los ejecutivos de la BBC el proyecto para ese programa infantil. Todo era muy bueno, muy simple, por lo menos eso aparentaba. Cierto día, Davenport asistió a una fiesta con todo el equipo de una banda. El director se pasó con la bebida y le gritó que estaba recordando. En medio del llanto, Andrew comenzó a confesar a los presentes una historia sobre una supuesta operación médica. Según sus palabras, durante el viaje que había hecho en el colegio militar a los 13 años de edad, Andrew y sus compañeros fueron sometidos a un experimento que formaba parte de una operación llamada por los militares como un meteorito. Todos fueron puestos en una esfera que parecía techada en un plástico líquido y permanecieron ahí mientras una luz cegadora envolvía toda la estructura. Andrew se desmayó, despertando en un lugar totalmente extraño. En ese lugar, nada parecía tener sentido, las leyes de la física no se aplicaban y las criaturas que allí habitaban no tenían parecido con ningún animal que haya visto antes. Eran seres parecidos a grandes ratas, con cerca de 2 metros de altura, vestían ropas metálicas y con antenas por encima de sus cabezas. En la región del abdomen estos seres tenían un display que se podía ver todo lo que ellos pensaban, incluso los pensamientos del propio Andrew. Todos se comportaban de forma tonta, emitiendo algo parecido a una risa todo el tiempo. Parecían niños. Andrew y otros de sus 3 amigos permanecieron en ese lugar, según su perspectiva, durante largos meses. Se comunicaban con las criaturas mediante el pensamiento y estas materializaban todo aquello que los niños deseaban, casi siempre con una sonrisa en el rostro. Cierto día, en medio de este ambiente extraño, Andrew y sus amigos encontraron un pilar, una piedra en forma de cilindro, que emitía una luz intensa. Uno de los compañeros de Andrew tocó aquel pilar y desapareció. Los otros entraban en pánico y salieron del lugar corriendo. El pobre muchacho volvió a su hogar, un globo flotante con ventanas donde también habitaban las criaturas. Sin embargo, cierto día el pilar cilíndrico se apareció al pie de su ventana. Andrew tenía miedo de tocarlo, pero una de las criaturas le transmitió un sentido positivo, haciendo que Andrew se armara de valor. El niño tocó el cilindro y despertó dentro de la esfera de la base militar en el momento exacto en que aparentemente había desaparecido. Davenport le dijo a su equipo que todo aquello había sido muy real como para tratarse de una ilusión. Y los otros colegas del experimento tuvieron la misma experiencia que Davenport. De un total de 12 niños, solo ellos los 3 fueron a parar en aquel sitio, los otros fueron
Hablaron de que había tenido éxito en el universo del medio Teletubbies satánicos. Al día siguiente, Andrew negó todo lo que había contado al equipo. Dijo que era un pensamiento tonto, que no creyeran en nada y mantuvo el silencio por meses. No se sabía nada más de Andrew hasta que tenía que dar un nombre. La historia era demasiado extraña como para ser mentira. Años después, los estudiosos de la teoría de la cuerda revelaron que podría existir, entre dos universos paralelos, un lugar en el que las leyes de la física que conocemos no se aplican. Creen que se trata de un espacio vacío, sin vida, incoloro. Pero quizás estén equivocados, tal vez exista algo, quizás se trata de los universos del medio, y quizá Andrew fue uno de los primeros humanos en visitarlos. Quizá esas criaturas también nos visitan ese mundo de basta. Bueno, comencemos. Quien alguna vez haya visto los episodios de los Teletubbies, nunca llegó a imaginar que tras esta serie existe una verdad perturbadora. El programa, producido por la BBC en colaboración con Barrone, tenía el noble propósito de divertir al público infantil. Sin embargo, los Teletubbies nunca dejaron de tener una apariencia extraña y siniestra. En la trama, seres parecidos a grandes ratas, gordas con antenas, se comportaban de forma torpe todo el tiempo, en un lugar abundante de colinas verdes. Teletubbies Bar. Todas esas ideas extrañas presentadas a lo largo de los 365 episodios de la serie vinieron de la cabeza de un solo hombre, Andrew Davenport, y es justo aquí donde la historia comienza a ponerse interesante. Davenport es el director creativo de Barrone y un campeón de audiencia en los programas de su autoría. Ingresó a este ramo tras concluir su carrera en la Universidad de Londres. El éxito y la fama de Andrew siempre fueron destacados por la prensa de su ciudad natal, Folkestone, así como su lado oscuro, un lado oscuro que Davenport se ha encargado de negar vehementemente, quizá porque quiere olvidar. Durante su infancia, Andrew tuvo numerosos problemas en su escuela, por lo que fue obligado a estudiar en un colegio, que era un tipo de internado militar en las proximidades de Folkestone y que tenía la mala fama de maltratar a sus alumnos. En este periodo, Davenport se sometió compulsivamente al riguroso plan de disciplina del colegio. Entre las actividades de ese plan estaba pasar un fin de semana en una base militar donde actualmente se encuentra la estación Bradford en Atlanta. Tras ese viaje, Andrew volvió trastornado. Aquel pequeño siempre inquieto se convirtió en un niño serio, sin expresiones. Siempre cabizbajo por los rincones, el joven nunca tocó el tema abiertamente. Llegó a frecuentar un psiquiatra para librarse del trauma, pero nunca tuvo éxito. Con el tiempo, el trauma de los acontecimientos de aquel viaje se fue atenuando hasta anularse en las profundidades del alma de Andrew. Ahí lo guardó, escondido, hasta el día en que Davenport decidió colocar las ideas en papel. Era el programa de los Teletubbies. Teletubbies Create, y ahora, el Andrew adulto presentaba a los ejecutivos de la BBC el proyecto para ese programa infantil. Todo era muy bueno, muy simple, o por lo menos eso aparentaba. Cierto día, Davenport asistió a una fiesta con todo el equipo del programa. El director se pasó con la bebida y terminó en un estado deplorables. En medio del llanto, Andrew comenzó a confesar a los presentes una historia sobre una supuesta operación Milora. Según sus palabras, durante aquel viaje que había hecho en el colegio militar a los 13 años de edad, Andrew y sus compañeros fueron sometidos a un experimento que formaba parte de una operación llamada por los militares con el nombre Código Milora. Todos fueron puestos en una esfera que parecía hecha de un plástico líquido y permanecieron ahí mientras una luz cegadora envolvía toda la estructura. Andrew contó que se desmayó, despertando en un lugar totalmente extraño. En ese lugar, nada parecía tener sentido, las leyes de la física no se aplicaban y las criaturas que allí habitaban no tenían parecido con ningún animal que haya visto antes. Eran seres parecidos a grandes ratas, con cerca de 2 metros de altura, vestían ropas metálicas y con antenas por encima de sus cabezas. En la región del abdomen estos seres tenían un display en el que se podía ver todo lo que ellos pensaban, incluso los pensamientos del propio Andrew. Todos se comportaban de forma tonta, emitiendo algo parecido a una risa todo el tiempo. Parecían niños. Andrew y otros de sus 3 amigos permanecieron en ese lugar, según su perspectiva, durante largos meses. Se comunicaban con las criaturas mediante el pensamiento y éstas materializaban todo aquello que los niños deseaban, casi siempre con una sonrisa en el rostro. Cierto día, en medio de este ambiente extraño, Andrew y sus amigos encontraron un pilar, una piedra en forma de cilindro, que emitía una luz intensa. Uno de los compañeros de Andrew tocó aquel pilar y desapareció. Los otros entraron en pánico y salieron del lugar corriendo. El
pobre muchacho volvió a su hogar, un globo flotante con ventanas donde también habitaban las criaturas. Sin embargo, cierto día el pilar cilíndrico se apareció al pie de su ventana. Henry tenía miedo de tocarlo, pero una de las criaturas le transmitió un sentido positivo, haciendo que Henry se armara de valor.